Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya estamos aquí con Carmen Molinas Bonilla para tratar hoy el tema de los hermanos Grimm, estos recopiladores de cuentos y leyendas cuyos cuentos han pasado a ser patrimonio universal y han sido narrados de generación en generación. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Sandrita, buenas tardes para ti, para la audiencia, para el equipo, en este día de sol tan lindo. Sí, precioso. Un gusto como todos los miércoles y qué lindo tema, ¿eh? ¿Quiénes fueron estos hermanos Grimm tan conocidos por todos nosotros? Sí, justamente quería aclarar que yo había pensado en hablar de los hermanos Grimm, todo eso, porque ya empezaban las clases, ¿no? Claro. Entonces pensé que era interesante, pero como del 3 al 7 no va a haber programa, si mal no me equivoco, sí, ¿no? no va a haber, no va a Y haber. bueno, y la semana anterior es carnaval, yo dije, bueno, mejor este miércoles. Claro. Ya la semana que viene seguiremos con este mismo tema, supongo. Sí, ese breve, ya aprovecho para decirle a la audiencia que esa semana no vamos a tener transmisión ni nosotros ni los compañeros de otros programas, porque hay una transmisión aquí en la radio automovilística y bueno, por eso no vamos a estar al aire. Pero lo retomaremos después. ¿Quiénes fueron, Carmencita, estos hermanos que muchos de nosotros a través de estos cuentos y narraciones clásicas los conocemos? Sí, los hermanos Grimm eran, la gente los considera cuentistas, narradores, escritores de cuentos para niños, pero en realidad eran recopiladores. Porque no olvidemos que antes que los hermanos Grimm, estuvo en Francia Perrault, muchos años antes, que también escribió La Cenicienta, también Caperucita Roja, también Blancanieves, no todos los cuentos de ellos, pero muchos, y también fueron muy famosos, pero Perrault los hacía para niños realmente, entonces le había suprimido cosas muy truculentas. Pero los hermanos Grimm, como habían recopilado leyendas y cuentos, incluso mitos germanos, ellos, claro, eran leyendas para adultos. No pensaron primero en escribir para los niños. No olvidemos que Alemania había sido invadida por los ejércitos de Napoleón. Entonces el nuevo gobierno francés realmente pretendía suprimir la cultura local. Ese viejo régimen de feudos y principados que tenía la Alemania de principios del siglo XIX. Entonces ellos, que eran varios hermanos, pero se destacaron dos, que son Jacob Ludwig Karl Grimm y Wilhelm Karl Grimm. Esos dos fueron los que se destacaron en lo que se refiere a narrativa. Porque después tenían un tercer hermano, que vamos a mencionar, que se destacó también como artista. Pero bueno, era pintor y era grabador. Ayudó también en los cuentos que ellos escribían con sus pinturas y grabados. Así que se complementaban entre los tres. Y el tercero completaba la obra de los dos primeros. Ahora, estos hermanos pasaron la historia, sobre todo en Alemania, más como fundadores de la filología alemana. Fueron eruditos, filólogos, o sea, lingüistas, ¿no? Investigadores culturales, lexicógrafos y también escritores. Pero ellos en realidad coleccionaron y publicaron el folclore y también otros libros, por supuesto, pero el folclore alemán. Y realmente toda esa recopilación la reunieron en unos tomos que fueron tan famosos que al final lo leían las familias para los niños,
pero esas familias no buscaban una especie de cultura recreativa, diríamos, sino buscaban estimular el espíritu alemán que estaba muy decaído por esa invasión. Claro. ¿Y cuál fue la particularidad o la peculiaridad de estos hermanos Grimm a la hora de coleccionar y registrar estas historias, Carmen? Bueno, ellos, como decíamos, que Jacobo, sí, digamos, y Wilhelm, que es Guillermo, sí, eran muy unidos y habían nacido en la localidad de Hanau, del estado de Hesse-Kassel, que es la actual Alemania, pero ellos vivieron casi toda su infancia en Steinau. Es importante mencionar esto porque en la actualidad en esa ciudad, Steinau, hay un museo en su homenaje, pero hasta una calle entera, claro, en la cual hay distintos representaciones de cuentos famosos de ellos, en fin, en otra audición vamos a hablar de eso. Perfecto. Ellos nacieron ya a fines del siglo XVIII, principios del XIX, y con pocos años de diferencia, un solo año se llevaban, sí, y se criaron en el seno de una familia burguesa, intelectual, con un buen poder adquisitivo, claro, y a los 20 años de edad ya se habían hecho notar por sus talentos. Uno era bibliotecario, el otro era secretario de la biblioteca. Bueno, fueron profesores universitarios, también ni más ni menos que en la Universidad de Gotinga, pero ahí los despidieron por protestar contra el rey Ernesto Augusto de Hannover. Al año siguiente los invitaron, sin embargo, Federico de Prusia, a Berlín, donde ejercieron como profesores en la Universidad de Humboldt. Ahora, Jacob, el mayor, fue inclusive miembro del Parlamento de Frankfurt, ¿no? Pero es interesante destacar qué pasó. Ellos al principio eran esos estudiantes de familia rica, burgueses, como decíamos, y bueno, y se interesaban porque tenían mucho talento y eran muy cultos, y buscaban, bueno, recrear, volver a ese espíritu germánico que estaba tan venido a menos, y por eso coleccionaban todas estas leyendas y las iban escribiendo, por supuesto que a mano, naturalmente, en esa época. Yo imagino la pluma, la tinta, en fin. Pero y las velas. Sí. Y las velas, a la luz de la vela, ¿no? A la luz de la vela, exactamente. Ahora, la muerte de su padre, en 1796, ¿cómo repercutió en ellos? Repercutió en la familia de una manera imponente porque los empobreció. Su padre tenía un puesto alto y ganaba muy bien, pero al morir dejaron de percibir la familia ese ingreso y los afectó mucho a los hermanos porque ellos estudiaban en la Universidad de Marburgo y empezaron a ser raleados por los otros porque ya no los consideraban de su clase. Mirá que en aquellas épocas ya sufrían bullying. Entonces ellos se dedicaron a esa tarea vital de investigar la historia antigua de la literatura y del idioma alemán, incluidos los cuentos populares. Entraron en pleno auge del romanticismo del siglo XVIII y entonces entraron de lleno en la tradición. Ahora, es probable que haya sido, dicen sus biógrafos, para escapar un poco a lo que les pasaba. Inclusive en los momentos entre materias que había especies de recreos, ellos ni siquiera salían para no encontrarse con esos compañeros que le hacían tantos desprecios, se quedaban estudiando y después empezaron a reunirse con el pueblo llano, con el cual antes no tenían relación prácticamente, y ahí se deslumbraron con todas esas leyendas de época y empezaron a conseguir que, no sé, que desde el carnicero hasta la vieja María nombran, que no sé quién es, pero se ve que es una señora muy mayor del pueblo, que les iba contando y ellos iban recopilando y recopilando.
Viste que en nuestra cultura se dice Doña María, ¿no? Es un dicho muy común. Es muy común. Sí, bueno, yo supongo que es como... Sería la Doña María de ellos. La Doña María de ellos, exactamente. Pero al final les hicieron un favor con este bullying que les hacían. Bueno, les hicieron un favor porque ellos se dedicaron de tal manera que, bueno, después llegaron a ser muy ricos con la venta de sus... Pero pasaron años para eso, ¿no? Y ricos y además prestigiosos en cuanto a su trabajo, ¿no? Sí, no. Eso pasó más tiempo. Siempre porque ellos eran muy destacados, eran estudiantes destacadísimos. Sí. Pero bueno, los despreciaban por la pobreza. Claro. Y ellos superaron ampliamente en riqueza a aquellos que lo despreciaban. Claro. Bueno, tenemos esos cuentos orales tradicionales como Cenicienta, El Príncipe Rana, La Pastora de Ocas, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente, Blancanieves, bueno, Caperucita Roja incluso. La colección clásica de cuentos de hadas, que después le llamaron cuentos de la infancia y del hogar. ¿Y por qué año fueron publicados estos cuentos? Y mira, ellos publicaron cuando ellos tenían más o menos... eran jóvenes, pero ya a los 30 años habían logrado una posición extraordinaria a través de estas cantidades de publicaciones, ¿no? Mientras tanto ya habían dejado de ser profesores en Kassel y en otras universidades, ¿no? Claro. ¿Y cómo surgen estos cuentos, Carmen? ¿En qué se basaron? Bueno, ellos gozaban esa enorme popularidad justamente porque se basaban en el pueblo, en ese cuento de pueblo que va de tradición oral, de boca en boca, diríamos, ¿no? Pero no olvidemos que antes que ellos, como ya dije al principio, Perrault había escrito algunos cuentos. Y entonces ellos, no sé si un poco, yo supongo, que tal vez un poco vengándose de Perrault, que era un francés, y ellos estaban bajo el dominio napoleónico, tomaron algunos cuentos de Perrault y los transformaron un poco, reuniéndolos con leyendas de ellos también. Entonces, eran cuentos muy truculentos, truculentos, y bueno, hay psicólogos actuales como Bruno Bettelheim, que escribió una obra magnífica que la recomiendo, que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que reafirmaron el valor del trabajo de los hermanos, a pesar de esa violencia, de esa crueldad en las versiones originales, que los propios hermanos Grimm finalmente suavizaron. Ya por supuesto que Perrault lo había suavizado de entrada, porque lo dulcificó, porque era para niños que escribía. Pero ellos no, ya te digo, ellos al principio se dedicaban simplemente a plantear cómo estaban esas historias. Así tenemos a Barba Azul, por ejemplo, que es tremenda, ¿no? Y eso o sea que de alguna manera estos cuentos que todos conocemos han servido para la docencia y también para la investigación lingüística, ¿no? Fueron los primeros. En base a sus estudios de la lengua alemana, que son piezas importantísimas del posterior desarrollo lingüístico, como hay una ley que incluso se llama la ley de Grimm. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque ellos hicieron una especie de recopilación y la sistematizaron, ese estudio lo sistematizaron, y como fueron ellos, le pusieron la ley de Grimm con su apellido, en homenaje a ellos. Pero esa ley de Grimm tiene algunas teorías muy locas, ¿no? Como el origen divino del lenguaje, entonces, sobre todo el lenguaje alemán, porque eran muy arios, y fueron rápidamente desechadas, ¿no? Ahora, ellos también no solamente escribieron los cuentos para niños, esas recopilaciones, sino que también son conocidos por su obra Diccionario Alemán, que es un diccionario de 33 tomos, con etimologías, con ejemplos de uso del léxico alemán. Imagínate que es tan grande que recién se concluyó en 1960. Y fíjate que estamos hablando que ellos lo hicieron en 1800 y pico, yo qué sé, 1840
40 habrán empezado. Claro, además de este aporte a la lingüística, creo que sus cuentos han pasado ya, a esta altura son como patrimonio universal, ¿no, Carmen? Sí, la UNESCO los reconoce como, como memoria de la humanidad. Claro. Ellos, eso quiere decir que la UNESCO se compromete a conservar todos los tomos de manuscritos que la familia donó. Claro. Y se compromete además de conservarlos, de divulgarlos. Bueno, los textos de ellos los fueron adornando, los fueron censurando también, de edición en edición. Fíjate que tenían una dureza tan extrema que, por ejemplo, en La Cenicienta, las hermanas, para que les entre el zapatito, ¿te acuerdas que el zapatito de cristal que se tiene? Se cortan el talón y se cortan los dedos de los pies. Entonces ahí narra cómo a través del zapatito de cristal se veía la sangre y todo. Es muy truculento, ¿no? Claro, sí. Bueno, ese es un ejemplo sencillito de los más suaves. La madrastra de Blancanieves la hacen bailar como castigo malvadísima la madrastra, lógico, pero se la obliga a bailar con unas zapatillas de hierro ardiente al rojo vivo hasta caer muerta. Truculento realmente. Tremendo, ¿no? Bueno, los primeros libros ilustrados fueron hechos por editores ingleses. Claro. Ahora, claro, una vez que los hermanos Grimm descubrieron al nuevo público que tenían, que era infantil, empezaron a refinar y a suavizar sus cuentos. Claro. Esta colección de cuentos, son 210 cuentos, forman una antología, cuentos de hadas, fábulas, falsas rústicas, alegorías religiosas incluso. Y ¿sabes que fue traducida a más de 160 idiomas? Le ganaron a Perrault. Los cuentos y los personajes de ellos fueron usados en teatro, en ópera, en historietas, cine, pintura, publicidad, moda y todo lo que a uno se le puede ocurrir. Claro. Y bueno, esos ejemplares manuscritos de los cuentos para la infancia y el hogar, que eso lo escribieron después el título, en la recopilación. Ya te digo que no era para la infancia y mucho menos para el hogar. Hoy es propiedad de la Universidad de Kassel. Y bueno, y ahí está lo que hablábamos de que fueron incluidos en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Fue en el año 2005. Pero es interesante recordar que tras la Segunda Guerra Mundial y hasta 1948 estuvo prohibida la venta de los cuentos de los hermanos Grimm en toda la zona alemana que ocupaban los ingleses. ¿Y por qué estuvo prohibida? Porque los ingleses lo consideraban como una prueba de la supuesta maldad de los alemanes durante la guerra. Entonces parecía que eso, como eran truculentos y todo lo demás, y además ensalzaban el espíritu alemán, y por supuesto que los nazis amaban los cuentos de Grimm, los cuentos truculentos, ellos consideraron, fíjate qué cosa más insólita, ¿no? Porque los primeros editores fueron los ingleses. Sin embargo, bueno, estamos hablando de principios de 1900, pero luego de la Segunda Guerra ya los ingleses los prohibieron. Entonces, bueno... Pero ahí ya me parece que había intereses políticos, Por supuesto, naturalmente que sí. Pero además habían sufrido mucho con la guerra, ¿no? No olvidemos, Londres bombardeada de día y noche. Bueno, así que la parte ocupada, la Alemania ocupada por los ingleses, ¿te acuerdas que estaba repartida Alemania, Berlín en especial? Una parte norteamericana, una parte inglesa, una parte rusa. Bueno, en la parte inglesa estaban prohibidos los libros de Grimm. Ahora, los hermanos eran muy, muy unidos, tan unidos que había alguna sospecha, porque Jacob nunca se casó, vivió siempre con su hermano Wilhelm, y Wilhelm se casó
con la hija del farmacéutico Will, que fue una de las que les recopilaba historias. Y sabes que hay ahí... Dejas, te estoy escuchando atenta, pero estás dejando volar un velo de misterio, sí, lo que estás diciendo. Sí, vos sabés que hay comentarios de que, bueno, vivían los tres, había como un ménage à trois. Ahí, Lo suavizaste diciéndolo en francés. Sí, exactamente. Bueno, como Perrault suavizaba, yo me copié del escritor francés. En el camino, Carmen. Sí. Bueno, el hecho es que parece que la hija menor, la última hija que tuvo el matrimonio, las malas lenguas dicen, y sus detractores, no olvidemos que tuvieron muchos detractores, en especial en los ingleses, como ya dijimos, decían que era hija del hermano mayor. En fin, la cuestión es que ellos, unidos, innovaron fuentes literarias, reelaboraron un estilo, y bueno, y son, ¿cómo te podría decir? Son figuras señeras en la escritura e investigación del folclore, y sus métodos se utilizan hasta ahora. Ellos además innovaron tomando fuentes literarias como de autores como Lutero, como Sachs, por ejemplo, y se enfocaron en hallar en la trama las ingenuidades que podía haber tipo de pueblo, aún en la truculencia. Y analizaban proverbios, analizaban dichos, no eran solo cuentos. Y de alguna manera rescataron la tradición nacional oral, ¿no? Exactamente. Rescataron esa tradición y la elevaron. Por eso fue que justamente los estudiosos y los fanáticos de la raza aria los pusieron en primer lugar, ¿no? Ellos superaron ampliamente, ya dijimos a Perrault, sino también a otro gran exponente de la época clásica de la literatura infantil, que fue el danés Hans Christian Andersen, el de La Sirenita, ¿recuerdas? Bueno, y sus películas, sus obras pasaron al cine también, ¿no? Sí, pasaron al cine, como decíamos, al teatro, a todo, hasta en cómics está. Disney ha usado muchísimo pero no solo Disney, hasta los japoneses, cuando se dedicaron al público infantil, también recrearon este tesoro cultural de la humanidad que le llamó la UNESCO. Así que son a la vez una síntesis sistemática con una documentación científica de esa tradición europea de los cuentos. Eso lo asegura la UNESCO. Y bueno, realmente es algo que lo han hecho con muy pocos autores. Así que las Naciones Unidas se comprometen en garantizar la preservación y la difusión. Yo creo que más reconocimiento póstumo, imposible, ¿no? Y seguiremos compartiendo esos cuentos de generación en generación, ¿no? Sí. ¿Quién no recuerda? ¿Quién no se disfrazó? ¿Quién no participó en una obrita infantil en el colegio, en la escuela, en lo que sea, como Caperucita Roja, por ejemplo? Claro, claro está que en unos aparece el leñador, en otros no existe el leñador, en unos el lobo se come a Caperucita y queda muy feliz, en el otro le abren el vientre al lobo y sale Caperucita y la abuela sana. En otros se esconden detrás de un reloj de péndulo de pie. Hay tantas versiones para dulcificar lo que era realmente una historia muy dura, porque el bosque era la vida, el lobo era el hombre desconocido que podía comerse, entre comillas, a una ingenua como Caperucita. Claro, pero si nos ponemos a pensar, la temática de esos cuentos es un clásico, digo, siempre hay uno bueno, uno malo, el villano, es un clásico en los cuentos, pero ¿no? con la diferencia
que los primeros cuentos de ellos, como eran las leyendas propias del pueblo, muchísimas veces triunfaba el malo. Claro. Cosa que por supuesto que no pasaba con Perrault, que siempre buscaba dejar una moraleja de enseñanza. Sí, sí, sí. Bueno, pero por lo menos creo que fueron más realistas, porque en la vida real lamentablemente a veces pasa como en los cuentos, ¿no? Triunfa el malo y no el bueno. Por supuesto. Eso ha marcado la infancia de varias generaciones, ¿no? Y también la de muchos estudiosos que nos sorprendimos cuando empezamos a estudiar todo esto, cuando ya no éramos niños, en que no, Caperucita, la historia no era así, no, la Bella Durmiente tampoco, en fin. Fue un descubrimiento, una sorpresa y también una puñalada a nuestra inocencia, indudablemente. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, de todas formas creo que es muy interesante compartir este entramado de cómo realmente la vida de estos hermanos Grimm como cuentistas o recopiladores que si bien tuvieron mucho éxito y pasaron a ser cuentos universales y de patrimonio de la humanidad, es importante descubrir cómo llegaron y por qué llegaron hasta nuestros días, ¿no? Sí, justamente eso es lo interesante y por eso me pareció importante, más que ahora se ha dejado tanto el cuento clásico, es una pena, como se han dejado también los juegos clásicos, las rondas, y es verdadera historia. Claro. Bueno, pero viste que como todos son modas, ¿no? Sí. Volveremos, quizás se vuelvan a retomar. Ojalá. Como todo lo clásico siempre hay que volver a mirarlo y a tratar de aprender algo. Claro, lo clásico por eso se llama clásico. Claro que sí. Porque perdura. Carmencita, un gusto como todos los miércoles. Nos reencontramos el próximo miércoles entonces. Bueno, cómo no, seguiremos hablando de este tema y del museo extraordinario que tienen en la ciudad alemana donde ellos pasaron su infancia. Bueno, va a ser más que interesante entonces. Te mando un beso grande y muchísimas gracias. Bueno, saludos para todos. Vivencias.